Conductividad eléctrica y la ley de Ohm. Una corriente puede ser causada por la presencia de un campo eléctrico, el cual ejercerá una fuerza proporcional a la carga del portador. Nosotros ya habíamos visto la relación para esta fuerza, que por ahora llamaremos fuerza eléctrica, y es igual a la carga del portador por el campo eléctrico. Para calcular cómo se ve afectada una densidad de corriente en presencia de un campo eléctrico, tenemos la siguiente relación. La densidad de corriente va a ser igual a sigma por el campo eléctrico. Esta sigma es conocida como la conductividad eléctrica. Esta relación es una relación fenomenológica y está obligada a fallar si el campo eléctrico es muy intenso. Pero bueno, nosotros nos enfocaremos en el enorme intervalo en el que la gran mayoría de los materiales va a ser proporcional, en el cual la densidad de corriente va a ser proporcional al campo eléctrico. Y donde ya hemos dicho que la constante de proporcionalidad sería la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica, sigma, dependerá en general del material, la temperatura, las condiciones externas e incluso de la presencia de otros campos. Y será muy grande para conductores metálicos y extremadamente pequeña para buenos aislantes. Podemos ver las unidades de la conductividad despejando de nuestra relación 1 el campo eléctrico, dejando sola sigma. Así entonces tenemos que sigma es igual a la densidad de corriente sobre el campo eléctrico, y las unidades de la densidad de corriente ya sabemos que son amperes sobre metro cuadrado y del campo eléctrico voltaje sobre metro, por lo cual las unidades de la conductividad eléctrica serían amperes sobre voltaje por metro. La conductividad, al depender del material, dependerá entonces de las coordenadas. Hay materiales anisotrópicos que cambian según la dirección en que sean examinados. En general, la conductividad va a depender de las coordenadas y se podrá expresar como esta matriz es un tensor y se puede expresar como un tensor o como una matriz. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de que estamos expresando la conductividad en 3 dimensiones, por eso tenemos una matriz de 3×3. Si nosotros estuviéramos trabajando en 2 dimensiones, la matriz sería de 2×2. Y aunque esto es importante, en realidad en este curso vamos a tomar a sigma como la forma más simple, que será un escalar, pero no olvidemos que su forma general en realidad es un tensor o una matriz. También habíamos mencionado que la conductividad depende no solo del material, sino que también puede cambiar en presencia de otros campos. Y esto es algo que estudiaremos más adelante en el curso, que será conocido o que es conocido como el efecto Hall clásico. Eso lo veremos después. Ahora, regresando a nuestra relación 1, vamos a despejar el campo eléctrico. Tenemos entonces que el campo eléctrico es igual a 1 sobre la conductividad eléctrica por la densidad de corriente. Esta relación es conocida como la ley de Ohm. Aquí 1 entre la conductividad eléctrica va a ser igual a ρ, que es conocida como la resistividad. Por lo tanto, la forma general en la que describiríamos a ρ sería como la inversa de esta matriz. Ahora, si J es proporcional al campo eléctrico en todo punto en el interior del conductor, entonces la corriente debe ser indudablemente proporcional al voltaje. Así, la relación entre el voltaje y la corriente es otra expresión de la ley de Ohm que se escribe de la siguiente forma. Voltaje es igual a R por I, donde I es la corriente, V es el voltaje y R es la resistencia del conductor entre las 2 terminales o extremos. Por ejemplo, si tenemos un alambre, serían los extremos las terminales serían sus extremos. Y R va a depender de la forma y tamaño del conductor, así como de la conductividad sigma del material. Para aterrizar un poco las ideas, imaginemos que tenemos un alambre que está dado de esta forma
por el cual pasa una corriente I en esta dirección. Entre las terminales de nuestro alambre o nuestros extremos hay una diferencia de potencial, por lo tanto hay un campo eléctrico y una densidad de carga J. Este alambre tiene una conductividad sigma, recuerden que sigma depende del material y este alambre tiene una conductividad sigma. Entonces tiene una longitud L. Por supuesto, este pedacito de acá representa un pedacito de área A. Ahora, este ejemplo es un ejemplo ideal en el cual nuestra densidad de corriente no varía en el tiempo, no cambia con el área. Entonces recuerden que nuestra definición de densidad de corriente a través de la corriente está dada como la integral de superficie. Entonces nuestra J saldría de la integral y tendríamos que solo nos quedaría J por la integral de las diferenciales de área que nos dan el área. Entonces tenemos que I es igual a J por A y podemos despejar entonces J en términos de I sobre A. Por un lado, esta es nuestra ley de Ohm que habíamos visto. Entonces tenemos la densidad de corriente es igual a la conductividad del material sigma por el campo eléctrico. Por otro lado, nosotros sabemos que podemos hacer algo análogo. Si el campo es constante, lo podemos sacar de nuestra integral de línea del voltaje y nos queda E, y si despejamos el campo eléctrico tenemos E igual al voltaje sobre la longitud del material. Entonces tenemos estas relaciones y lo que podemos hacer es ahora sustituirlas en el valor de nuestra ley de Ohm en términos del voltaje y de la corriente. Aquí hemos despejado la resistencia, que es igual a V sobre el voltaje sobre la corriente, y vamos a sustituir lo que vale el voltaje y la corriente. Entonces vamos a despejar primero de estas relaciones la corriente y nos queda que es igual a la densidad de corriente por el área y el voltaje es igual al campo eléctrico por la longitud de nuestra varilla. Lo sustituimos el voltaje y la corriente, nos queda que es igual a E por L sobre J por A, pero también vemos que la densidad de corriente la podemos escribir en términos del campo eléctrico y la conductividad y lo sustituimos. Y así es que se nos cancelan la dependencia con el campo eléctrico y tenemos que podemos escribir la resistencia como, en este ejemplo, la longitud de la varilla sobre la conductividad por el área. En general, nosotros no vamos a describir mucho los materiales en el sentido de cómo están constituidos, pero lo vamos a hacer a través de las observables eléctricas, como el campo eléctrico, la densidad de corriente, su conductividad, la resistencia al voltaje, la corriente, etcétera, entre otras. Y esto es como una introducción a lo que vamos a continuar haciendo en el sentido de la descripción de los materiales, un poco más teórico, digamos. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar con este video y vamos a concluir. Gracias.